Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar a estudiar lo que son las repúblicas en Venezuela. Fíjense, este término de repúblicas, por supuesto, en la época de Simón Bolívar, pues no conocían que en esos años se llamaba Primera República o Segunda República. Ese término lo dieron los historiadores para poder dividir las etapas de la historia en pequeñas partes, es decir, para poder entender mejor la historia. Fíjense, ¿cuándo nace la Primera República? La Primera República pues nace en ese primer paso, ese primer grito a la independencia, cuando destituyen al gobernador en Pará, en 19 de abril de 1810. Ese primer paso o primer grito hacia la independencia, en donde las personas o el pueblo salió a la calle gritando alegres por la liberación del yugo español. Aunque sabemos que no fue en esa fecha que se logra esa liberación o esa independencia. Posteriormente a eso, durante esa república, pues se forma el Congreso, se forma la Junta Patriótica y también pues se firma el Acta de la Independencia de Venezuela. Otro paso muy importante en nuestra historia. Eso fue el 5 de julio de 1811. Pero no fue ahí igualmente que se logra la independencia. Sabemos que fue después de un largo proceso cuando se logra en 1821 con la batalla de Carabobo. Y anteriormente transcurrieron muchísimas batallas para lograr también ir eliminando esas tropas realistas. Y por fin, con la batalla de 1821, la batalla de Carabobo, se logra la independencia de Venezuela. Pero fíjense, hubieron muchas causas que provocaron la caída de la Primera República. Hay causas sociales, hay causas políticas, causas militares y causas económicas. Entonces, fíjense, entre las sociales, pues, sabemos que habían diferentes clases sociales. Por supuesto, las clases más privilegiadas, que eran los blancos peninsulares, no estaban de acuerdo con salir de ese yugo español, pues ellos no tenían ninguna limitación, tenían todos los privilegios. Entonces ellos no estaban interesados en la independencia, sino de los blancos criollos hasta los esclavos eran los que, bueno, tenían ciertas limitaciones a menor escala en la clase social, pues menos eran las limitaciones. Entonces esas personas, al no estar de acuerdo con muchas cosas, decidieron pues liberarse de ese yugo español o liberarse de ese mandato de la corona española. Esos fueron los principales problemas en la parte social, ¿verdad? Pero, por supuesto, no contaron con el apoyo de todas las personas. Pues había personas, como les dije, pues no estaban de acuerdo en que eso ocurriera. En la parte política hubo otras causas muy importantes, fue la indefinición del gobierno, ¿verdad? Ante los primeros movimientos realistas. Esa parte política pues no estaba bien conformado ese gobierno, donde por supuesto no tenían la experiencia para formar el gobierno y las tropas realistas aprovecharon eso para debilitar a todas estas personas que intentaron rebelarse. Otro aspecto muy importante es la blandura, o sea, el no tener ese fortalecimiento, el gobierno de combatir a esa corona española o a esos realistas, en donde entran mucho la parte militar, esas consecuencias o esas causas militares que provocaron también la caída de la Primera República. Entre esas causas, por supuesto, está que no tenían la misma cantidad de personas
que tenían los realistas en grupos de batalla, por decirlo así. Los realistas eran un mayor número que los patriotas. Entonces, también era la mala organización. Todos estaban como, por decir, por batallones, no estaban organizados todos en un solo grupo. No conformaron un solo grupo en donde, bueno, actuaron cada quien por su lado y eso los debilitó. Por otro lado, pues fueron los recursos económicos, pues no contaban con los suficientes recursos para comprar armamento, municiones, inclusive hasta uniformes, no tenían los uniformes adecuados para combatir en esas batallas o esas guerras. Y al no contar con armas bien sofisticadas o preparadas para aquel entonces, con buenas municiones, pues los realistas sí las tenían. Entonces también estábamos en desventaja en cuanto al armamento, a las municiones. Otro aspecto importante fue la baja de hombres con el terremoto que ocurrió en 1812. Fíjense, ese terremoto, pues murieron muchas personas, entre ellos pues muchos de esos combatientes, de esos patriotas que estaban dispuestos a luchar por la independencia de Venezuela. Entonces también esa fue una causa primordial en la pérdida de la Primera República. En cuanto a la economía también, porque en la economía pues había muchas personas o esas clases altas que protegían a la corona española y estaban de acuerdo con los impuestos que pagaban. Había otras personas, por supuesto, que no estuvieron de acuerdo con esos impuestos de alcabala, esos impuestos que cobraban por sacar la mercancía o vender la mercancía. Inclusive hubo un tiempo que hasta se prohibió las exportaciones y muchas de las personas pues perdieron la mercancía. Entonces esas clases minoritarias que no eran esos grandes hacendados que tenían pues grandes producciones, eran los que se veían más afectados en la época por el cobro de impuestos muy elevados. Pero al no tener el apoyo de todas las personas, pues provocó que no se llevara a cabo, pues fue una causa que debilitó en la parte económica. Otro aspecto muy importante fue el cambio, porque del cambio de monetario. Anteriormente, pues eran monedas de plata y oro que estaban acostumbradas las personas. Sacaron un papel moneda en donde las personas pues no lo conocían, tenían ciertas dudas porque lo que conocían pues era la plata y el oro, ¿verdad? Esas monedas, y entonces no estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, esa parte también en la economía, pues, debilitó o hizo que fracasara esta Primera República. Entonces, todos esos aspectos fueron muy relevantes en cuanto a la República. Entonces, como no se dieron o no se llevaron a cabo, no se pusieron de acuerdo, no se organizaron, pues hizo que cayera la Primera República. Posteriormente a eso nace la Segunda República. La Segunda República pues nace a mediados de 1813, más o menos en agosto. Unos historiadores pues dan unas fechas, otros dan otras. Unos dicen a mediados, pero por lo general se concluye que fue en agosto de 1813. ¿Y hasta cuándo duró? Hasta 1814, un periodo también muy corto. Fíjense, en ese transcurso también ocurrieron unas batallas y las que marcaron el final de la Segunda República fueron las batallas de Urica y de Maturín, que fueron ganadas por los realistas. Eso pues debilitó a las personas e hizo que cayera la Segunda República. No hay mucha diferencia en las causas de la Primera República. Si nos ponemos a analizar la historia, los mismos errores o las mismas causas, en su mayoría, que causaron
la caída de la Primera República, así lo hicieron en la caída de la Segunda República. Es decir, en la parte de los militares fue igual, hubo desorganización, no tuvieron el apoyo económico necesario para comprar armas, municiones, uniformes, entre otras cosas. Sigue la desunión de las personas, es decir, las clases más privilegiadas pues no estaban de acuerdo en salir de ese yugo español. En cambio, otras clases sí, pero al no estar todas de acuerdo, todas organizadas, pues no se logra ese proceso independentista, ¿verdad? Entonces, es muy importante recalcar todas esas causas y esa mala organización, esa mal orientación de un gobierno a cómo atacar la falta de experiencia en las luchas, en las batallas, pues ocasiona también la ruptura o la pérdida de la Segunda República. Aparte de eso, las fuerzas realistas pues, fueron apoyadas por Puerto Rico y por otras islas de las Antillas, lo cual le dio más fuerza a esas tropas realistas y, por supuesto, como era un mayor número que los patriotas, pues, fracasaron estos patriotas. Entonces, así como cae la Segunda República. En la siguiente clase, pues vamos a ver lo que es la Tercera, la Cuarta y la Quinta República. Entonces, espero que, bueno, hayan entendido las clases de lo que es, o las fechas, el periodo de la Primera República, Segunda República, y cuáles fueron las causas que, pues, hicieron que cayeran esas dos repúblicas. Nos vemos entonces en una próxima clase.